Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando ya en Argentina hay visos de luz al final del túnel, igual que en México. Posiblemente lo también habrá en Uruguay y también habrá en Chile. Aquí en Ecuador sabemos que Lenin Moreno ha logrado engatusar a los indígenas. Nos da esa sensación. Siempre fue un mentiroso compulsivo. Y como mentiroso compulsivo, estamos seguros de que es muy difícil que no caigan en la seducción de sus mentiras, de engaños y más falacias los indígenas, porque ya anteriormente cayó Rafael Correa, alguien que parecía mucho más ducho y conocedor de estas mentiras mestizas que han convertido a Quito en una escuela de mentirosos y a Guayaquil en una escuela de ladrones. Pero, ¿qué es lo que se está viviendo y en qué se está convirtiendo Bolivia a partir de este fenómeno que es la crisis electoral boliviana? Pues Bolivia se convierte en lo que literalmente pensó el Che Guevara que sería el destino inevitable de Bolivia, convertirse en la Sierra Maestra de Sudamérica. La Sierra Maestra fue el lugar donde Fidel Castro, con un poco de guerrilleros, empezaron las campañas para liberar a Cuba de Batista, la mafia hispano-norteamericana y el gobierno de los Estados Unidos. Mafia ítalo-norteamericana, perdón. La mafia de ítalo-norteamericana que se había tomado Cuba. Y Fidel Castro, desde la lucha que hizo en la Sierra Nevada, en la Sierra Maestra, liberó a todo el pueblo cubano y enseñó cuál era el camino para derrotar al poderoso ejército de los Estados Unidos que había logrado la más grande victoria militar que registra el siglo XX, la victoria en el Pacífico contra Japón y en el Atlántico contra Alemania. Esa potencia mundial que había liberado semejante guerra militar con un poderío militar y armamentístico increíble, no pudo doblegar a una pequeña isla situada a 90 millas de Miami, en la punta de su nariz, pero dotada de una cosa extraordinaria, algo que para los restos del planeta Tierra no tiene ninguna consideración, porque consideran que las guerras se ganan porque se tiene más armamento, es la lucha de materiales, porque se tiene el factor sorpresa. Siempre han jugado con factores tecnológicos que son sorprendentes, armas novedosas. La bomba atómica, por ejemplo, fue un factor sorpresa extraordinario. Pero para ganar la guerra también se necesita un elemento fundamental: el pensamiento. Si no logras derrotar al enemigo en su mente y el enemigo no acepta su derrota, la derrota es un imposible. Y los cubanos jamás aceptaron la derrota. Hoy, los indígenas de Bolivia, que durante 500 años se les ha obligado a aceptar que son un pueblo derrotado, la raza vencida, como se les denominó,
en España, como se les denominó en Europa, como se les denominó en los libros de historia y geografía del mundo. Se decía que los indígenas son la raza vencida del mundo. Y esa raza vencida hoy comienza a resucitar, a renacer y a manifestarse y a demostrar que son otro ser humano diferente, maravilloso, capaz de dominar las alturas, capaz de mantenerse cohesionado como grupo social a través de los siglos, capaz de resistir el hambre, la discriminación, el sufrimiento y las guerras, formas de opresión, y capaz de asimilar otras lenguas, otros conocimientos, otras formas del desarrollo humano y de adaptarlas sin perder su identidad, sin perder su yo, sin perder su manera de existir, su cultura, su razón de sentirse vinculados a un pasado y a una naturaleza. Este renacer de Bolivia con Evo Morales y este convertir a Bolivia en la piedra del zapato más difícil para Estados Unidos, porque Estados Unidos no podrá librar una guerra en Bolivia y ganarla. Ya ha pasado por la experiencia de librar una guerra en las montañas de Afganistán y a lo largo de 16 años no ha podido vencer, porque sabe y está absolutamente consciente que una guerra en las montañas o una guerra en el Amazonas serán guerras perpetuas, guerras interminables, y la gran diferencia que tiene el ejército norteamericano del resto de los ejércitos del mundo es que es el ejército más caro del planeta, y que lanzar un misil, disparar una bala, tener un soldado en un lugar es demasiado caro, y es ese costo, esa carestía, la que hace que su ejército sea el más débil del mundo. Si no tuviera tantos costos económicos, sería el ejército más eficiente de la Tierra, pero es el ejército más caro de la historia, y este ejército más caro de la historia tiene un talón de Aquiles: el precio de sus soldados, de sus armas, de su movilización, de sus suministros, es demasiado caro. Por eso no puede vencer a un ejército de harapientos árabes vestidos con telas que ellos mismos las hacen, metidos en unas montañas como Afganistán. Y no ha podido vencer a un ejército muerto de hambre en Somalia. Y no podrá vencer a otro ejército muerto de hambre en Yemen. Y no ha podido vencer a un ejército de muertos de hambre en Siria. ¿Por qué no puede vencer a los ejércitos de los muertos de hambre? Porque es el ejército más caro del mundo. Y Bolivia se apresta a una guerra civil que es un enfrentamiento entre los indígenas apoyados por Rusia, con armamento ruso, con estrategias afganas, con estrategias de Corea del Norte, con estrategias de Vietnam, con estrategias somalíes, que se van a enfrentar a un mestizaje de Santa Cruz, con armas norteamericanas, con estrategias norteamericanas, con rangers norteamericanos, con todo lo que ustedes quieran,
y será el comienzo de lo que no se pudo hacer en Venezuela, la guerra, y será el comienzo de la guerra de independencia de toda América del Sur. Muchas gracias.